tal como en la de la presentación, decía que hay una característica del Estado totalitario y es algo como, digamos, chocante, ¿no? Y es que los sindicatos, los gremios y las diferentes formas de la sociedad civil no tienen una vida propia o autónoma, sino que por el contrario operan en función del Estado, es decir, son apéndices del Estado. Esto, como digo, suena chocante porque para los que tenemos alguna noción de lo que debe ser la democracia, entonces, ya va un momento que tengo que poner a cargar mi teléfono. Aquí. Ok. Entonces, para aquellos que tenemos alguna noción de democracia, esto nos suena como, bueno, pero chocante, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso que los gremios y los sindicatos están en función del Estado y no de los intereses de sus representados? Bueno, otra vez más, bienvenidos al mundo del totalitarismo. Entonces, esa práctica ya se aplicó en Venezuela. Usted se preguntará por qué prácticamente no hay movimiento sindical activo en este momento en Venezuela, cuando hay tantas razones para protestar, para reclamar, para luchar por contratación colectiva. Bueno, muy simple, porque el chavismo lo primero que hizo fue, junto a los sindicatos reales que existían, que venían de la democracia, elegidos por los trabajadores, se inventó unos sindicatos chavistas, ¿ok? Entonces, unos sindicatos chavistas que le hacían competencia en los ministerios, en las empresas, en todas partes. Por supuesto, una competencia desleal. Eso fue una primera etapa. La segunda etapa fue invalidar a los sindicatos, perseguir a los sindicalistas, ponerlos presos y progresivamente desmontar el movimiento sindical. En otras palabras, si no puedo tener un sindicato que trabaje para mí, no hay ningún sindicato. Esa es la lógica. Otra característica del Estado chavista, Estado chavista, sí, del Estado totalitario, en este caso chavista, es la ideologización. Los estados totalitarios tratan, como yo le decía antes, de llenar el espacio comunicacional de contenidos ideológicos. Todo se vuelve ideológico. Absolutamente todo se vuelve ideológico. Con eso yo logro varias cosas. Primero, engañar a la gente, crear una realidad paralela y tercero, eliminar el debate de ideas. Yo ya no debato ideas, yo ya no debato argumentos, sino verdades, entre comillas, o mejor dicho, mentiras que yo he institucionalizado, las enfrento, ¿verdad? Al enemigo interno o al enemigo externo, que es una de las características con las que operan este tipo de movimientos. Y por último, digamos, la última característica de el Estado totalitario, ya lo mencionamos anteriormente, es el militarismo. ¿Ok? Como dijera el gran escritor húngaro Sándor Márai, un modelo de sociedad esencialmente inhumano, tarde o temprano necesita imponerse por la violencia. No hay otra, no hay otra. ¿Ok? Tristemente, eso lo hemos visto en Venezuela, cómo se ha aplicado. En estos días, conversando con unos periodistas de afuera que preguntaban, pero bueno, pero ¿por qué la gente no reacciona? Le digo, bueno,
La gente ha estado reaccionando los últimos 22 años. Aquí todos somos testigos de las gigantescas marchas a nivel de Caracas, de todo el país, manifestaciones, concentraciones, marchas, procesos electorales, pero hay varias razones. Una es el miedo, es decir, las marchas han sido reprimidas de manera brutal, no por casualidad al gobierno de Venezuela se le abre un juicio por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, punto uno. Lo segundo es que se crearon grupos paramilitares y delictivos para amedrentar y asustar y perseguir a la población. Tercero, han sido ejecutados o han sido llevados presos muchos líderes políticos. Entonces, a estas personas yo les decía, bueno, sencillamente la gente tiene miedo. Pero también hay otra variable, es que tú has despoblado el país. Es decir, cuando tú a un país de 30 millones de habitantes le quitas 6 millones de habitantes, eso te produce un trastoque demográfico muy importante que afecta las actividades políticas, entre otras tantas. Bien, esto digamos que es el Estado totalitario. ¿Cómo es la economía? Bueno, la economía, digamos que aquí todos la hemos padecido, un fuerte intervencionismo del Estado, la economía metida en todo, o sea, pero mejor dicho, el Estado metido en cualquier aspecto de la economía. En el caso venezolano se aplicó la receta completa porque no solamente el Estado intervenía generando leyes y reglamentos y normas que controlaban la actividad económica, sino que además se apropió de empresas. ¿Ok? Las estatizó, las quebró, ¿ok? Las quebró. Las que ya eran del Estado, pero que funcionaban con criterio privado, como el caso de PDVSA, fue quebrada también. Y digamos que eso tampoco es un problema para el revolucionario, entre comillas, porque el totalitario, ¿ok? La estatización y el control de los medios de producción y de la economía no es para que la economía funcione. Eso es un problema secundario. Los presidentes, los primeros ministros, los líderes políticos de los países democráticos se preocupan porque la economía funcione. Entonces, Biden, la señora Angela Merkel, bueno, ya no es primer ministro, pero bueno, la señora Angela Merkel, el presidente de Italia, se preocupan porque la economía funcione bien. Aquí no, porque si no funciona bien, la devastación y la pobreza son vistos como un instrumento de dominación. Es decir, aquí se generó desabastecimiento porque se atacó la producción nacional, se quebraron empresas. Entonces, bueno, ahora hay que darle una bolsa de comida a la gente. El régimen, en vez de sentirse mal por ello, porque era el responsable, no, la lógica totalitaria es excelente. Ahora van a depender de nosotros. Lo poco y mal que van a comer, nos lo van a deber a nosotros. Esa es la lógica que siempre está detrás de todo esto. Y por último, la economía se utiliza como un arma política. Entonces, ya lo hemos visto aquí, pues. Es decir, si tú ves que algún dirigente del sector empresarial da unas declaraciones que no le gustan al régimen, al día siguiente amenazan con impuestos, amenazan con intervenciones, con visitas del CENIAT, de tal manera que la economía es utilizada como un arma de control político. Igual, es decir, determinadas personas no pueden encontrar empleo
O sea, somos millones, por ejemplo, que no podemos trabajar para el Estado en este momento. Se los dice a alguien como yo. Yo trabajé 14 años para el Estado venezolano en uno de los proyectos más exitosos, cuando el Estado venezolano tenía iniciativas que eran modelos para el mundo. Y bueno, yo tuve que dejarlo, yo me tuve que ir porque, por persecución, ¿okay? Fui víctima de persecución. Y sencillamente personas como yo, ya más nunca, hasta nuevo aviso, pueden pensar trabajar para el Estado. Usted dirá, pero entonces se pierden recursos humanos valiosos. Mejor. O sea, ¿quién? Volvemos otra vez al ejemplo de China. Pero China funciona bien entre comillas. El Estado chino es un Estado muy corrupto. Incluso aunque tienen pena de muerte para la corrupción, pero no han podido parar la corrupción, son muy ineficientes, pero esto aún así funciona mucho mejor que nosotros, obviamente. Pero es que el objetivo de China ya no es controlar como el gobierno actual que quiere controlar a los venezolanos. China quiere convertirse en un imperio para controlar el mundo. Entonces ahí estamos en otra fase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Exactamente. Camil dice que alguna vez Chávez dijo que no importaba que se pasara hambre, sino que se consolidara la revolución. Muy cierto. A ver, Nazaret pregunta, me dice que se está saliendo de contexto. Sí, efectivamente te está saliendo de contexto y no tengo respuesta para tu pregunta. Bien, entonces, ahora, digamos que viene la tercera pata de esta mesa totalitaria. Esa tercera pata, la educación. La educación es muy importante. ¿Soy yo o se congeló? Sí, se Sí, se congeló. congeló. Démosle un segundo a ver qué tal.
William, que le deje acceso al profesor. No, no me parece que esté entrando. ¿No te aparece? No, O sea, lo digo porque tú eres el anfitrión. por eso, no. ¿Sabes dónde dice participante? Que te dice los que quieren entrar, no me sale. Estoy esperando. Vamos a ver qué tal. Ok, entonces, disculpen que se fue la señal por un momento. Tengo entendido que había unos bajones muy fuertes en varios lugares de Caracas. Entonces, hablando de la educación entonces se convierte en la gran herramienta de adoctrinamiento. Se convierte en una herramienta de propaganda. En el caso venezolano, el profesor de la UCAP y de la UCB, el profesor Leonardo Carvajal, ha hecho un gran trabajo denunciando cómo en libros de texto de Venezuela se han utilizado diferentes materias con fines propagandísticos, lo cual es imperdonable, tomando en cuenta que estamos hablando de niños. Pero bueno, la otra característica del sistema de la educación, un sistema totalitario, es que los contenidos están mediatizados por la ideología. Es decir, el conocimiento científico, el conocimiento humanístico, el conocimiento de las ciencias sociales, si bien se puede tomar en cuenta, pasa a un segundo lugar porque la prioridad es que los contenidos sean los que corresponden a la ideología verdadera del partido único, del Estado, Ustedes saben. Otro elemento también característico de estos regímenes es que la escuela está sincronizada con otras instancias de socialización. En el caso venezolano no ha ocurrido, yo me imagino que por incapacidad o porque de repente no lo han visto necesario, pero en algún momento aquí se trató de crear grupos, se llamaba guerrilla comunicacional, así como lo oyen, y va a estar formado por niños y adolescentes disfrazados, algo así como una especie de disfraz de Che Guevara, ¿ok? Con la intención de mantener un discurso en la calle y tal. No lo lograron, pero como digo, hubo el intento. Pero hay otros países que lo tienen. Cuba lo tiene, copiado del modelo soviético. Entonces, ellos tienen una especie de Boy Scout, pero de izquierda, que lo llaman los pioneritos. Entonces, los pioneritos son grupos de niños que están sometidos a procesos de ideologización, lavado de cerebro, etcétera, etcétera. Y por último, en la educación en los estados totalitarios, por supuesto, el eslabón final es el refuerzo al culto a la personalidad. Eso lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, en Corea del Norte y en todos los países donde este tipo de regímenes se impone y trata de llevar adelante su propuesta, digamos, totalitaria, ¿no? Sin mayores ambajes, pues, sin mayores dudas. Bueno, digamos que esa es la característica. Vuelvo y repito, sobre este tema de la ideología, yo me extiendo y explico una cantidad de aspectos que están en el libro. Entonces, por favor, tómenlo muy en cuenta, igual que con el resto de los temas. Si les parece, entonces vamos a hacer un receso y
rematamos con las ideologías democráticas. Sobre todo pensando que nos dé un tiempo para hablar del examen. ¿Ok? Entonces Vale, nos profe. vemos en un minuto. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Chao.